pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Los pelos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Los pelos están cayendo. De amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
de lo que vendrá. Él tiene el control, nunca pierde el control. Dios les bendiga, hermanos. Y como ustedes bien sabrán, una vez más, pues debido a la contingencia derivada del COVID-19, las iglesias una vez más van a pasar a permanecer cerradas hasta nuevo aviso. Y pues vamos a retomar nuestros cultos virtuales, vamos a retomar nuestras enseñanzas a través de pues estos medios digitales. Y para muchos es una mala noticia, y yo considero también que es una mala noticia que de nuevo regresemos a los templos, de nuevo regresemos a cerrar los templos, pero yo creo que es una oportunidad para seguir buscando la presencia de Dios desde nuestros hogares. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema acerca del nacimiento del Señor Jesús, el cual titulé Camino de Paz. Este tema se encuentra basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 77 al 79. La Biblia dice de la siguiente manera: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. En el lenguaje musical hay diferentes tipos de notas, y entre ellas existen los silencios. Ellos pueden durar desde un 16avo de tiempo hasta 4 tiempos o más, dependiendo de la composición musical. El famoso compositor Beethoven utilizó el silencio para iniciar su quinta sinfonía. Regularmente, en aquel tiempo, aquellas obras musicales empezaban con notas intensas para llamar la atención del público. Sin embargo, otras piezas musicales utilizaban notas de paso para llegar a la nota importante o a la nota principal del tema. En el caso de Beethoven, él inició con un silencio. ¿Por cuál razón? Se afirma que inicia de esa manera para generar un ambiente atento a la composición desde el inicio. Si han estado o visto un concierto de manera presencial o virtual, es notable el ruido previo al inicio de una canción. Hay voces, hay aplausos, hay ruido, etc. Se dice que Beethoven decidió empezar con un silencio para poder decir en lenguaje musical: vengan y pongan atención, escuchen esta obra maestra. Alguna vez escuché de alguien la comparativa del inicio de esta quinta sinfonía de Beethoven con algunas obras de Dios y sobre todo con la magna obra de salvación. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, hay luces acerca del Mesías, porque Dios constantemente hablaba por medio de sus profetas. Pero cuando Malaquías terminó su ministerio, vino algo abrumador, un silencio divino de 400 años aproximadamente. Durante este tiempo se levantaron otros profetas y hombres que decían que tenían palabra de Dios porque anhelaban la voz del Señor, pero no era verdad. No fue hasta que un día inesperado, mientras un sacerdote ofrecía incienso en el templo, se le apareció un ángel para anunciarle que a su avanzada edad y a pesar de la esterilidad de su mujer, tendrían un hijo quien sería grande entre los hombres, porque habría de preparar el camino para el Salvador del mundo. Sin embargo, debido a la incredulidad de Zacarías, éste quedó mudo
y no pudo anunciar lo que había visto y oído. Por lo tanto, pareciera que el silencio divino se había prolongado, y así fue al menos 6 meses. En la Sinfonía de Beethoven se dice que inicia con un silencio y notas de paso para enfatizar la nota fuerte o el tema general de la pieza musical. Y algo así podemos ver de lo que hizo Dios. Permaneció en silencio y aún lo prolongó 6 meses más, hasta que Gabriel se le apareció a María anunciando el nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Lucas registra varios cánticos derivados del gozo profundo que causó la noticia del nacimiento del Mesías. María, su madre, compuso el Magnificat. Los ángeles cantaron cuando Jesús nació. Simeón glorificó al Señor cuando vio a Jesús de bebé en el templo. Y por supuesto está la profecía del sacerdote Zacarías, la cual pronunció el día que nació su hijo, Juan el Bautista. Como dije hace un momento, en lenguaje musical, el inicio con silencio es para decir, vengan todos a escuchar esta obra maestra. Y me parece que Dios hizo algo similar con la preparación del nacimiento de su hijo. Después de un largo silencio, presentó su obra maestra en labios de Zacarías de la siguiente manera. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. El silencio fue roto, para que no pocas personas escucharan el mensaje de salvación. El silencio se acabó para que todo el mundo escuche que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Juan el Bautista dedicó su vida para allanar los montes y nivelar los valles, para anunciar a su pueblo que pronto vendría el Mesías prometido, de quien él mismo dijo que no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan dedicó su vida para preparar el camino del Señor. Y aunque Juan fue el más grande profeta, su vida fue, como en las notas de paso de la quinta sinfonía, la vida de Juan fue una preparación para el tema principal. Es decir, el tema principal es que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Zacarías, el padre de Juan, lo sabía, pues dijo, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. La obra maestra que se estaba gestando era que Jesús vino para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La misericordia, este atributo divino, es crucial para entender por qué Dios mismo se encarnó, por qué Dios dejó su trono de gloria en el cielo y tomó forma de siervo. Misericordia es el atributo por el cual Dios se compadece siempre de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. ¿Por qué Dios? Y ahí viene otra pregunta. ¿Por qué Dios
tendría la disposición de perdonar, porque Dios tendría la disposición de pasar por alto el tiempo de nuestra ignorancia. La respuesta es porque Él es amor. Y este amor es otro de sus atributos, por el cual Dios establece relaciones con sus criaturas para concederles todo el bien posible de manera desinteresada, incesante y perfecta. Esta manifestación de disposición para perdonar y la provisión de todo el bien posible se refleja perfectamente en la persona de Jesús. Dios mismo tomó forma de ser humano para que, como dice el escritor de Hebreos, pueda compadecerse de nosotros. Pues al tomar forma de hombre, ha podido experimentar todos nuestros sentimientos adversos, alegrías, angustias, dolores, aflicciones. En general, Jesús fue y es verdadero Dios y verdadero hombre, y como tal nos entiende en medio de lo que estemos pasando. Pero sobre todo, al ser hombre y al haber cargado todo el pecado del mundo sobre él, nos ha regalado la bendición de la vida eterna a través de la fe en él. Jesús vino para proveer perdón de nuestros pecados y para mostrar el camino que va al Padre. Y no solo vino para esto, no solo vino para morir en una cruz y ya. No solo vino para que su Padre no ejecutara su ira sobre los pecadores. No solo vino para que Dios pasara por alto nuestras malas acciones por la fe en Jesucristo, sino que también vino a dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. El profeta Isaías, en su capítulo 9, continúa una profecía acerca del juicio divino y habla sobre la oscuridad que gobernaría sobre muchas personas, hasta que apareciera la luz que sofoca todo tipo de oscuridad. El profeta Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta, a través de una visión, miró a lo lejos y contempló que todo un pueblo moraba y se movía a través de las tinieblas. Pero cuando vino el cumplimiento de esta profecía, el evangelista Mateo decidió cambiar los verbos morar y andar por asentar. El evangelista prácticamente dice lo mismo que Isaías, pero en lugar de decir el pueblo que andaba en tinieblas o los que moraban en tinieblas, Mateo dice los que estaban asentados en tinieblas. Morar y andar dan una idea de movimiento. Aunque haya tinieblas alrededor, dan una idea de que hay actividad. Pero el evangelista, al cambiar aquellos verbos, enfatiza que los moradores de aquel tiempo dejaron de moverse en tinieblas y decidieron asentarse o permanecer en ellas. Cuando se va la electricidad, es relativamente fácil encontrar una luz si uno se mantiene en movimiento, si uno busca la luz. Pero si decidimos quedarnos quietos o asentados en la oscuridad, hay muy poca probabilidad de hallar una fuente de luz o encontrar una vela para encenderla. Mateo enfatizó que el tiempo de Jesús estaba gobernado por las tinieblas y que la humanidad dejó de moverse y se asentó en ellas. Sin embargo, Jesús es la luz inmarcesible que disipa todo tipo de oscuridad, desde la física hasta la oscuridad espiritual más densa. Vino a brillar como un sol de justicia. Lamentablemente, cuando algunos miraron esta luz, quedaron ciegos por estar demasiado acostumbrados a la oscuridad. Otros más vieron la luz de lejos y decidieron no ir hacia la luz, amaron más las tinieblas. Pero para otros, esta luz que brilló por primera vez fue como cuando los ciegos de nacimiento miran por primera vez. Fue una luz maravillosa que abrió sus ojos y su panorama por completo.
La misma Biblia declara que para algunos Cristo es la piedra angular o el fundamento, y para otros es piedra de tropiezo. Para algunos la luz fue cegadora y para otros la luz de Cristo alumbró sus vidas. Para aquellos que han decidido tener a Jesucristo como fundamento, bien ha hecho. Porque a través de su luz uno puede encaminar sus pies por caminos verdaderos, por caminos de justicia, pero también por camino de paz. Y este camino, hermano, no es fácil de hallar, ni se encuentra en la oscuridad. Debe haber luz, pero no cualquiera. Y yo sé que usted entiende que esta luz de la que hablo no es una luz física, sino la luz del Señor. Aún recuerdo, querido hermano, aún recuerdo perfectamente la sensación de ansiedad, miedo y desesperación que sentí yo en el mes de marzo y abril, cuando se daba la noticia del cierre total de la ciudad y nos daban malas noticias en el trabajo y más malas noticias de conocidos y hermanos que enfermaron o que fallecieron por la enfermedad. Como joven debo admitir que tuve temor por el mañana y sin duda tuve un corazón amedrentado. Pero también no puedo dejar de lado los últimos 8 meses en los cuales Dios no ha retraído su brazo para protegernos, ni ha cerrado su mano de bendición. No olvido el texto del día jueves previo al cierre de los templos. Creíamos que iba a durar poco, pero se extendió durante mucho tiempo. Y este texto, ubicado en Isaías 26:20, dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ese poquito se alargó 6 meses. Se abrieron los templos con muchas restricciones y damos gracias a Dios por esos días en los que nos pudimos congregar de manera física. Pero una vez más se hace el llamado al cierre de los templos y creo que aplica nuevamente este texto otro poco. Pero creo que aplicaría uno más, que está ubicado en Antiguo y Nuevo Testamento aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hoy nuevamente se nos llama al resguardo. Muchos conocidos de nuestras iglesias han enfermado y otros han fallecido. Sin embargo, Dios no ha quebrantado sus promesas. A pesar de que el panorama no pinte bien, a pesar de que el panorama se oscurezca cada vez más, Dios permanece fiel. Dios permanece firme en sus promesas. Debo admitir, hermano, que nuevamente fue difícil, muy difícil, recibir la noticia que la ciudad volvía a color rojo y que de nuevo los lugares no esenciales debían cerrar y con ellos las iglesias. Esto sin duda es una mala noticia y una vez más podemos sentir ansiedad, zozobra, desesperación y temor por el mañana. Sin embargo, no olvidemos una de las razones por las cuales vino Jesús. Además de brindar perdón de pecados, además de brindar reconciliación con el Padre, además de dar luz en medio de la oscuridad, también vino a encaminar nuestros pasos por camino de paz. El mensaje del inicio de la pandemia se vuelve a repetir: paz en la tormenta. Incluso el día jueves se realizó una campaña virtual llamada de esta forma. Y quizá algunos hermanos algunos cristianos piensan que al sentir temor por el mañana nos hace unos malos cristianos, que nos hace falta fe, nos hace falta confianza, que en que Dios hemos creído. Pero para mí la sensación de miedo o desesperación por el mañana es una oportunidad para experimentar la consolación de Dios y su paz en medio de la aflicción. En estos días, hermanos, estamos muy próximos a celebrar el natalicio del Señor Jesús.
Y aunque algunos alegan que no fue el 25, que fue en diciembre, o que la Navidad o la celebración de Navidad proviene de una festividad pagana, lo que es una realidad es que un día, fuese cual fuese, Dios mismo se encarnó para proveernos salvación, luz y paz. Esta Navidad, hermanos, será muy diferente a otras. A diferencia de las anteriores, no podremos venir a celebrar como iglesia el nacimiento de Jesús. Los niños no presentarán alguna obra, algún acróstico, un canto de manera presencial. No podremos congregarnos como familia y celebrar que Jesús nació. Y algo que también, pues, es lamentable es que muy probable no podremos reunirnos el fin de año para dar gracias a Dios por este año transcurrido. Sin embargo, a pesar de esta restricción, yo le invito a que no pase por alto la fecha ni el fin de año. Demos gracias a Dios porque su mano no nos ha soltado. Juntos demos gracias a Dios porque en medio de la tormenta Él lidera nuestra barca. Podríamos morir, sí, pero con la confianza de que al cerrar nuestros ojos aquí, luego los abriremos en la presencia del Señor. Para concluir este tema, quisiera compartirles un hecho histórico que ha conmovido a muchos y que queda quizá muy ad hoc a este tiempo. En la Navidad de 1914, algo similar a estos días estaba pasando. Iba a ser una Navidad diferente porque había iniciado la Primera Guerra Mundial. Alemanes y británicos batallaban en los frentes de Bélgica y Francia. Desde sus trincheras anegadas, los soldados del Imperio Alemán y las tropas británicas intercambiaban disparos sobre una franja de tierra de nadie, en la que camaradas heridos y muertos yacían esparcidos. Pero al llegar la Nochebuena, en varios puntos del frente occidental, los alemanes colocaron árboles iluminados en los parapetos de las trincheras, y los aliados se les unieron en un alto al fuego espontáneo. Aquel alto al fuego se le llamó la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. La tregua surgió entre la tropa, entre los soldados, pese a los edictos anticonfraternización, tras vocear promesas de un lado a otro, diciendo, tú no disparas y nosotros no disparamos. Algunos de los que hasta entonces enemigos se deleitaron mutuamente cantando villancicos que sustituirían el silbido de las balas. Otros salieron de las trincheras para estrecharse la mano y fumar un cigarrillo juntos. Muchos acordaron que la tregua seguiría en vigor el día de Navidad, para poder verse de nuevo y enterrar a los muertos. Cada bando, y esto, hermanos, es maravilloso, cada bando ayudó al contrario a cavar tumbas y celebraron ceremonias en memoria de los caídos. Incluso en una de ellas, un capellán escocés hizo una lectura bilingüe de un salmo. Los soldados intercambiaron comida, sombreros, botones del uniforme del enemigo y regalos que les habían enviado desde sus casas. E incluso ese día jugaron fútbol. Dice un soldado en un diario, nadie quería seguir con la guerra, pero los superiores sí, y amenazaron con castigar a quien desobediese. Con el año nuevo, ambos bandos reanudaron sus actividades de guerra, pero en sus cartas y diarios, los soldados reflejaron el grato recuerdo de la tregua. ¡Qué maravilloso!, escribió un alemán, y qué extraño al mismo tiempo. Fueron tan solo algunas horas, pero en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados decidiría espontáneamente dejar la guerra de lado para confraternizar con el ser humano que se encontraba debajo del uniforme enemigo. Se afirma que aquella noche del 24 de diciembre de 1914, un himno se escuchó entre las trincheras. Noche de paz.
noche de amor. Todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Aquella Nochebuena y Navidad, los soldados en pleno conflicto bélico experimentaron paz, aunque sea temporal. El 1 de enero la guerra continuó y el número de muertes fue muy elevado. Hoy día estamos en un panorama similar. Hay guerra con un enemigo invisible, con el cual no podemos hacer una tregua de Navidad. Sin embargo, sí que podemos experimentar paz en medio de esta guerra. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el Señor Jesús nos puede dar no es como la del mundo, pasajera y virtual, que dura solamente algunas horas y continúa la guerra o el conflicto días después. La paz de Dios puede permanecer para siempre, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la escasez. El Señor nos dice: no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Se dice que en la Biblia hay más de 365 no temas. Dicen que es uno por día del año. Un mensaje repetitivo con el cual Dios insiste en que descansemos en Él. Este 24 de diciembre puede ser también una noche de paz y de amor si nosotros, como hijos de Dios, le dejamos en sus manos nuestras vidas, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Ese día también no solamente démosle nuestros problemas y ya, sino también demos gracias a Dios, porque Él ha permanecido fiel a sus promesas, y también oremos para que nuestros hogares gobierne la paz de Dios. No sabemos qué pasará el día de mañana. No sabemos si habrá muertes entre nuestra familia. No sabremos si habrá trabajo. No sabemos si habrá salud, si habrá pues todas las comodidades que hemos tenido hasta este día. Pero oremos para que Dios alumbre nuestros caminos, para que Él dirija nuestros pasos por camino de paz. Oremos para que Él gobierne nuestros corazones, para que, como dice el evangelista, la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros pensamientos. Hermanos, es un año, o fue un año difícil. Fue un año que no sabríamos cómo expresarlo. Pero en todos estos días, en todas estas noches, el Señor ha estado con nosotros. Y yo creo firmemente que Él seguirá estando con nosotros. Así que yo le invito a que ahí en donde se encuentra, sala, comedor, en su recámara, hagamos una oración, dándole gracias al Señor por estos días en los que nos permitió estar juntos en su casa. Démosle gracias porque Él no nos ha dejado. Y también pidámosle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre eterno, te doy muchas gracias porque hasta este momento tú has permanecido fiel. Hasta este momento, Señor, tú no nos has dejado. Tu brazo no se ha cortado, ni tu mano se ha cerrado para darnos bendición sobre bendición. Gracias te damos, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros? Hemos hecho cosas que no te agradan, pero tú has permanecido fiel en tu cuidado, en tu provisión. Señor, es cierto que como humanos hemos experimentado miedo, preocupación, angustia. Tú conoces todas las sensaciones que hemos padecido en estos días o en estos meses. Yo te ruego, Señor, que tú gobiernes con paz
todo nuestro ser, que gobiernes con paz toda nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Señor, gracias te damos porque tú nos has sostenido y tú seguirás, Señor, sosteniéndonos. No dejarás a ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, porque tú eres bueno, porque tú eres amor, Señor, y estableces relaciones con nosotros para proveernos todo el bien posible, y tú ya lo has hecho. A través de Cristo, oh Dios, tú nos has dado salvación. Has iluminado, Señor, nuestros corazones oscuros, nuestros pensamientos, los has iluminado. Pero también has conducido y puedes seguir conduciendo nuestros pies por camino de paz. A través de Jesús, oh Dios, tú nos has proveído misericordia, amor, bondad. Gracias te damos. Pero también te ruego, Señor, que sin saber qué va a pasar mañana, sin saber si vendrán buenas o malas noticias, si mejorará el panorama o empeorará, yo te ruego que tú estés siempre con nosotros, que tu presencia permanezca con nosotros, que tu paz, que tu presencia gobierne en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. No nos dejes caer, Señor, en desesperación, en ansiedad, en miedo. Permítenos, Señor, experimentar todos los días de nuestra vida tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, concluimos este tema, pero antes de terminar, pues damos gracias a Dios por este año. Y aunque sea de manera virtual, pues les mando un cordial saludo a todos ustedes, a la familia pastoral, y recitamos nuestro Salmo del Buen Pastor, que bien todos conocemos, Salmo 23. La palabra de Dios dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, qué bendición tener la palabra de Dios, porque ella nos brinda consuelo, nos brinda palabra, nos brinda paz. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan la paz de Dios.